Cordial saludo compañeros y tutora. Mi nombre es Gina Lorena Penedo Ríos. El día de hoy vengo a presentarles el trabajo correspondiente a la unidad 1, tarea 2. Tema: desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Como primer punto vamos a hablar de la influencia del contexto sociocultural en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Para este punto vamos a tener en cuenta la teoría nativista, donde dice que el niño nace con esta capacidad innata, es decir, que es un factor biológico que nosotros ya venimos programados para la adquisición del lenguaje, gracias a que el hemisferio izquierdo se desarrolla esta competencia comunicativa como la memoria verbal, la escritura y la lectura, según lo que manifiesta Lizardo, entre otros, 2018. Bueno, vamos a hablar de un lenguaje universal que, independientemente de donde nazca el niño, todos tenemos al nacer estas tres capacidades, que sería el balbuceo en sus primeros meses, el llanto y los gestos faciales o corporales, que sería un elemento comunicativo que tienen los niños. Desde los 2 a los 3 meses el niño empieza a enriquecer su léxico, retomando palabras del contexto. Entonces aquí se adquiere el lenguaje materno, por decirlo así, y se adquiere esa capacidad, esa competencia comunicativa de acuerdo al contexto donde se está desarrollando el niño. Entonces él comienza a retomar palabras de su entorno y luego esas palabras las manifiesta de manera desarticulada o articulada por medio de oraciones, cuando ya tiene un lenguaje mucho más desarrollado. Como segundo punto tenemos la relación que hay entre el lenguaje y la comunicación. Entonces, la relación que hay pues es la transmisión de información o mensaje que se da en un proceso comunicativo entre el emisor y el receptor. Para eso deben tener en cuenta los elementos como el código. El código puede tener varios factores. Un ejemplo, si hablamos del código, puede ser por decirlo así, un estilo de lenguaje que se puede basar en señas, puede ser el lenguaje corporal, signos, visual, táctil, olfativo, auditivo, sonoro, según lo que nos manifiesta Rizazo, y entre otros, que esos serían el tipo de lenguaje. Entonces, si hablamos de señas, pues nos referimos al lenguaje que utilizan las personas con alguna discapacidad, por decirlo así, auditiva. Si hablamos del corporal, que es el que más tenemos en cuenta al momento de hablar, el verbal, los signos, el lenguaje visual, que también es importante, el táctil, el olfativo. Entonces cada uno de estos tiene un proceso comunicativo. Bueno, como tercer punto tenemos las dimensiones y componentes del lenguaje. Entonces aquí vamos a tener en cuenta a través de Lizazo y entre otros aportes que hacen otros autores, donde dicen que hay 3 dimensiones del lenguaje, que sería la forma, contenido y uso. En forma tenemos la fonología, que se basa en sistema de sonidos o fonemas, o sería articulaciones, como por decirlo así, de palabras o sonidos. La sintaxis se refiere a la forma como combinamos las palabras para formar oraciones mucho más concretas. El contenido se basa básicamente en la semántica, que se refiere al significado de las palabras y las frases. Y por último tenemos la pragmática, que se refiere a reglas gramaticales situadas en una situación comunicativa entre el interlocutor y se ajusta al contexto donde se esté dando. Como vemos en el ejemplo, puede que una palabra pueda tener diferentes significados de acuerdo al contexto donde se esté dando la situación comunicativa. Otro punto que tenemos sería el pensamiento formal y cuáles son sus características. Dentro del pensamiento formal tenemos la definición, que es la capacidad cognitiva que tiene el individuo, el cual permite resolver problemas, razonar frente a algunas operaciones en específicos sin recurrir a la representación.
Bueno, según Londoño, 2011, afirma que el primer estadio comprende de los 12 a los 14 años. Entonces, en el pensamiento formal tenemos dos estadios, que sería el primer estadio y el segundo estadio. El primero va de los 12 a los 14 años, que tiene como finalidad la preparación y la estructuración de las operaciones formales. Entonces, el propósito de este estadio sería la transición entre el pensamiento concreto y el formal. El segundo estadio ya es un proceso mucho más avanzado, que tiene lugar entre los 14 y los 20 años de edad. Este periodo, aquí se forja el comportamiento intelectual, manifiesta una organización mental mucho más madura que en el primer estadio. Entonces podemos decir que en este punto el individuo ya tiene un pensamiento mucho más centrado, mucho más maduro que en el primero. Bueno, hablando de pensamiento, vamos a tener en cuenta los aspectos del pensamiento. Entonces, el pensamiento es un proceso que se da a través de nuestro sistema, digamos así, cognitivo, a través de los diferentes procesos neuronales. Entonces, vamos a tener en cuenta los aspectos. Sería toma de decisiones, sirve para analizar, para traer o sacar abstracciones, razonar, resolver problemas, formar ideas, generalizar, imaginar, entre otros aspectos. Para eso nos sirve el pensamiento y de hecho es uno de los aspectos o digamos así, de las competencias que más utilizamos para todo, en todo momento. Hablando de pensamiento y lenguaje, entonces serían dos articulaciones. Pensamiento sería lo que nosotros sentimos, queremos expresar y queremos manifestar. Y lenguaje sería la forma como damos a conocer ese proceso de pensamiento. Entonces, vamos a hablar de las primeras personas, por decirlo así, que tuvimos, o los primeros seres humanos, que ellos buscaron una forma de representar ese pensamiento. Y eso se dio a través de los procesos comunicativos que fueron los primeros, que fueron las pinturas rupestres. La segunda fue la articulación de sonidos. La tercera sería la escrita, sería el lenguaje escrito. La cuarta serían, las señas, los gestos y los otros componentes que había mencionado, auditivo, visual, entre otros, táctil. Bueno, después de eso se fue evolucionando el lenguaje. Entonces pasó a una comunicación ya virtual, sistemática, a través de la internet. Después de eso ya pasaron a los teléfonos inteligentes, que a través de ellos podemos enviar mensajes, podemos hacer una videollamada, podemos llamar, podemos tener muchas formas de interactuar de manera directa e indirecta con las personas, es decir, de manera sincrónica y asincrónica. Y el pensamiento cada día va, por decirlo así, mucho más avanzado en evolución, y eso se va manifestando a través del lenguaje, ¿sí? Y pues una de ellas es las competencias que hemos adquirido desde nuestros primeros seres humanos hasta la actualidad. Entonces es un proceso que ha permitido que el proceso comunicativo avance hasta un punto bastante considerable. En otro aspecto tenemos el pensamiento formal y pensamiento hipotético deductivo. En estos dos vamos a tener en cuenta lo siguiente. En el primer pensamiento, que sería el formal, nos sirve para desarrollar las tareas, realizar, resolver problemas, tiene como función las funciones estructurales y las habilidades o destreza que tenemos las personas para desarrollar ciertos problemas. En el pensamiento hipotético deductivo se relaciona con la capacidad de pensar científicamente, generar hipótesis, se abordan los problemas de una manera más sistemática y organizada. Entonces, un pensamiento, por decirlo así, pensamiento científico mucho más avanzado que el primer pensamiento, que sería el formal. Y por último tenemos la perspectiva sociocultural.
Para ello vamos a tener en cuenta a Lavoie, Rodríguez y entre otros, que manifiestan que el lenguaje se estudia por varias vías. Entonces, en el primer punto tenemos las representaciones sensoriales y racionales. También podemos hacerla a través del juego. Entonces, una forma de adquirir el lenguaje o el aprendizaje sería a través del juego. Otros factores como factores externos, que serían los sociales. Entonces, a través de la parte social nosotros podemos desarrollar esas habilidades comunicativas y podemos fortalecer nuestro pensamiento, nuestra imaginación y nuestra creatividad, así como los factores socioculturales, la enseñanza explícita, un segundo idioma que también fortalece mucho el proceso comunicativo o de lenguaje, y los factores biológicos, pues que nosotros ya sabemos que, como lo habíamos mencionado inicialmente, es una capacidad que tenemos, una capacidad innata, que nuestro hemisferio izquierdo está superdotado para fortalecer esta competencia. Y por último tenemos las funciones mentales superiores que tiene el ser humano desde la perspectiva sociocultural. Entonces, para finalizar, decimos dice Lavoie Rodríguez que el sujeto graba las actividades culturales de su contexto y posteriormente se transforma en representaciones mentales que da lugar al lenguaje en todas sus modalidades de expresión. Entonces, lo que hace el sujeto es tomar esos elementos del medio o de su contexto sociocultural y representarlos a través del lenguaje. El lenguaje oral, el lenguaje escrito, lenguaje simbólico, bueno, los diferentes tipos de lenguaje que anteriormente mencionamos. Profesora, muchas gracias, compañero. Espero haber podido cumplir con lo requerido en la guía, y nuevamente reiterarle mis agradecimientos por este espacio. Muchas gracias y hasta pronto.